Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Ya hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora y ahora quiero extender y hacer partícipe de esta bienvenida a todos aquellos que se han unido a nosotros a través de los medios de comunicación. Nos sentimos felices de que sean parte de la adoración junto con nosotros, donde quiera que ustedes estén. Este jueves pasado, hace 2 noches atrás, tuve la alegría de estar con los hermanos en Phoenix, Arizona. Y pudimos transmitir en vivo desde allá. Y nuestro texto que estudiamos fue el de Deuteronomio capítulo 7 que acabamos de leer ahora. Deuteronomio capítulo 7. Allí pues di una parte del estudio de este versículo y hoy voy a dar una segunda parte que es muy importante, que no la pudimos cubrir el jueves pasado. ¿Cuántos de ustedes estuvieron viendo la transmisión desde Phoenix? ¿Puedo ver las manos? Ok, muchos de ustedes. Entonces, para ustedes va a ser una continuación de este tema. Nuestro hermano Patricio nos leyó la lectura bíblica y abran sus Biblias y vamos a volver a leerla. Deuteronomio capítulo 7. Dice el versículo 6 en adelante. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más o mejores que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y Él os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El título del tema de hoy es El Dios del Pacto. Y dice aquí que es un Dios fiel. Noten otra vez el versículo 9. El jueves hablamos acerca del pueblo escogido y lo que significa que Dios nos escogió, nos eligió aún antes de que nosotros hubiéramos sido formados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos tenía escogidos. A muchos les resulta difícil
comprender y aceptar esto. ¿Cómo es que Dios nos conoce antes de que existamos? Ese es el Dios tremendo a quien nosotros servimos. Es más, dice que Él nos escogió para ser parte de su pueblo aún antes de la fundación del mundo. Y Él no solo nos escogió para serle suyos, para pertenecerle a Él, pero también el Señor nos puso nombre aún antes de que nosotros hubiéramos nacido. Ese fue el tema que estudiamos el jueves por la noche en el Teletón, cómo Dios en su infinita misericordia nos ha hecho pueblo suyo. Pero hoy vamos a estudiar de ese pacto que Dios hace con aquellos que llegan a ser su pueblo. Porque para llegar a ser parte del pueblo de Dios, Él nos escoge, pero también nosotros tenemos que entrar en una relación de pacto, de alianza con Él. Recuerden que para Dios el libre albedrío es muy importante. Dios a nadie obliga. El hecho que Dios nos escoja, aún antes de la fundación del mundo, no quiere decir que Dios nos obliga. Hay una diferencia entre predestinar y presciencia de Dios. Predestinar significa que ya estamos con el destino determinado. Predestinar viene de destino. La mayoría de las religiones del mundo creen en la predestinación, las religiones falsas. Creen que ya nuestro destino está escrito. Algunos dicen, está escrito en las estrellas. Otros dicen, el destino fue así. Y por eso pasó lo que pasó, porque ya era el destino de esa persona. Nosotros creemos que Dios en su infinito conocimiento, porque Él es Dios, Él conoce de antemano las decisiones libres de sus criaturas. Vean la diferencia. Las decisiones que nosotros tomamos son nuestras y son libres, Él no lo obliga, pero Él las conoce de antemano. Y por eso Él nos escoge aún antes de nacer, porque Él sabe que nosotros vamos a tomar la decisión de hacer pacto de salvación con Él. ¿Quedó claro? La diferencia entre presciencia, que Dios lo sabe de antemano, y predestinar, que significa de marcar de antemano el destino. ¿Ok? Ahora vamos a la parte del pacto. Si ustedes notaron, dice aquí que Dios nos escoge no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos más, sino por puro amor. Así dice. Versículo 8. No los escogí, dice el 7, porque erais mejores o más que otros, sino por cuanto Jehová os amó. La base por la cual Dios nos escoge para ser su pueblo es el amor. Y usted dice, bueno, pero Dios nomás ama a los que Él sabe que le van a servir, que le van a obedecer, o Él ama a todos. Hace un momentito antes, cuando estuvimos conversando antes de comenzar nuestro estudio, vimos de que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Él no quiere que ninguno
perezca, sino que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Pero también vimos que Dios respeta la decisión de cada una de sus criaturas. Y aun siendo Él todopoderoso, Él ha hecho un pacto consigo mismo de que Él va a respetar las decisiones de sus criaturas. Las decisiones libres de ellos. Eso es el libre albedrío que Dios nos da. Entonces la salvación tiene dos partes, la parte de Dios y la parte de nosotros. En el caso de Dios, Dios ha hecho amplia provisión, completa, no le falta nada para que cada criatura a quien Él le dio la vida pueda ser salva. ¿A poco hay alguien que no está dentro de la provisión que Dios ha hecho para su salvación? ¿Hay alguien que puede decir, a mí Dios no me tomó en cuenta? No. El sacrificio de Cristo fue tan amplio, tan perfecto, tan completo, que no solamente es suficiente para cubrir los pecados de los que vamos a ser salvos, sino para el mundo entero. Dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir pago. O sea, el saldar la deuda. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios ha hecho provisión y el sacrificio de Cristo cubre a todo ser humano que haya vivido, que esté vivo o que vaya a vivir en el futuro. Todos estamos incluidos en la provisión o la propiciación que Dios ha hecho para salvarnos. Y si Dios quiere salvar a todos, porque entonces no todos van a ser salvos, porque está la parte que le corresponde al hombre. El hombre no puede hacer nada para ameritar su salvación. No puede hacer nada para ganar su salvación. Absolutamente nada. La palabra de Dios dice, porque somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, la cual es en Cristo Jesús, no por obras para que ninguno se gloríe. La salvación no es por lo que nosotros hacemos. También dice el apóstol Pablo en Romanos que ni un ser humano va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Lo único que los seres humanos podemos hacer es decidir si queremos aceptar el don que Él nos ofrece gratuitamente o si lo rechazamos. No lo merecemos, no lo podemos ganar, no lo ameritamos por ninguna obra que nosotros hagamos, no porque seamos buenos, no porque seamos obedientes, no porque seamos mejores que los demás, sino que Dios nos amó. Y en respuesta a ese amor, el ser humano decide aceptar el amor que Dios le ofrece o no lo acepta. Y el que no lo acepta, no es que Dios ahora lo castiga, dice, porque tú no me escogiste, porque tú no me amas, te voy a destruir. No,
La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. ¿Y cuántos estamos condenados a la muerte por ser pecadores? Todos. Aquí nadie es mejor que otro. Por eso dice allí en el versículo que leímos, ustedes no son mejores ni más que otros. Pero por puro amor, Dios nos escogió. Fíjense cómo funciona. Para perderse, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya estamos perdidos. Y si Dios escoge salvar a algunos, Él quiere salvarlos a todos. Pero si algunos, poco o muchos, van a ser salvos, es porque Dios es misericordioso y quiere regalar esa salvación a todo el que la recibe. Pero la condición es aceptarla. Así de sencillo. Fíjense, en San Juan, en el capítulo 3, vamos a mencionar los versículos 16, 17 y 18. Juan 3:16 es el versículo más conocido de toda la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande es el amor de Dios, que Él hizo la provisión completa, como ya dijimos. Entregó a su Hijo unigénito, para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no tiene medida. Así de grande es el amor de Dios. Nos alcanza a todos. Pero el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que Cristo no vino a condenar. ¿Él vino a qué? A salvar. Pero el 18 agrega, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Así que, ¿qué hay que hacer para perderse, para condenarse? Ya estamos todos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Así que el que no cree en el regalo que Dios dio a este mundo, que es Cristo, porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo tenemos perdón y salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Habiendo dicho esto, ahora vamos a ver cómo es que sucede ese acto tan extraordinario mediante el cual Dios nos acepta como hijos suyos a través del sacrificio de Cristo. Y para entender esto, tenemos que entender que tenemos que entrar en una relación de pacto con Él. La salvación no es solamente, yo digo, yo creo en Él. Fíjense, mucha gente dice, yo creo. Usted le pregunta a cualquiera, ¿tú crees en Dios? Bueno, los ateos no, pero los que dicen creer en Dios, todos dicen, oh sí, yo creo. ¿Tú crees que Cristo murió por pagar los pecados? Sí, yo creo. ¿Y eso es suficiente para ser salvo? La Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan.
La salvación es más que un asentimiento mental. Es una relación de salvación. Una relación. La salvación es más que un asentimiento mental de algo. Porque aún el diablo cree en Dios y no por fe, porque él lo vio y sabe que Dios existe, ¿verdad? Pero eso no lo va a salvar. Los demonios creen, pero no se van a salvar. Y mucha gente que dice, yo creo en Dios, tampoco se va a salvar. La salvación es una transacción entre Dios y el hombre. Dios ofrece y yo recibo, pero entro en una relación con aquel que me ofrece la salvación. La salvación no solamente es un contrato legal. Gracias, hermanita, gracias. La salvación es una entrega, es un pacto entre nosotros y Dios. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Primera de Juan 5, versículo 10, 11 y 12. Dice así. Y este es el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese testimonio es que el que cree, el que le acepta a Él, va a tener vida eterna. Y si creemos en el testimonio que Dios ha dado, entonces tenemos ese testimonio en nosotros. Versículo 11. Y este es el testimonio. Aquí está el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. O tienes a Cristo o no lo tienes. La pregunta es, ¿tienes tú el testimonio en ti mismo? ¿Puedes dar con seguridad ese testimonio? Yo tengo la vida eterna. Y para tener ese testimonio tienes que tener al Hijo, porque el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es más que una creencia, una doctrina, una aceptación a nivel mental. Es tener o no tener al Hijo de Dios. Gracias, hermanita. Ahora, para recibir, para aceptar lo que Dios me ofrece, yo tengo que entrar en una relación de pacto con Dios. Y hoy vamos a estudiar un poquito esa palabra pacto. Si volvemos a nuestro texto inicial de Deuteronomio, en el capítulo 7, leímos allí en Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a su pacto de salvación.
esta palabrita pacto se puede traducir también como contrato, alianza. Por cierto, en el idioma en que se escribió la Biblia, en hebreo, la palabra es femenino, femenina. La alianza. En español puede ser el pacto, que es masculino, o puede ser la alianza, que es femenino. En hebreo es femenino. Y esta palabrita en hebreo se dice berit. ¿Cómo se dice? Berit, con TH al final. Algunos la pronuncian así como en inglés, la TH como theology, o TH como si fuera Z española, ¿verdad? Berith, con la lengua afuera. Y está correctamente, pero en forma rápida, pues también se puede pronunciar berit, berit o berith. La palabra pacto, berit, aparece 284 veces en el Antiguo Testamento. 284 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece un poquito menos de 100 veces. Solo que no viene del hebreo, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero hoy vamos a hablar de esa palabrita pacto. En el diccionario nos dice lo siguiente con respecto a lo que es esta palabrita pacto. Se puede traducir como pacto, alianza, acuerdo. Se puede traducir también como tratado, concordato, voto, ordenanza, compromiso, alianza o pacto. Miren cuántas palabras. Y allí nos ayuda a entender su significado. Una alianza, un concordato, un pacto, puede ser entre dos personas, dos o más personas, pero también puede ser entre Dios y el hombre. Entre dos personas encontramos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, el pacto que hizo David con Jonatán, un pacto de amistad por toda la vida. Hicieron un pacto. Y así muchos ejemplos en la Biblia de pactos. Por ejemplo, Abraham hizo un pacto con Melquisedec, a quien él le devolvió los diezmos de todo a Melquisedec. Y hubo un pacto entre ellos. Hubo un pacto entre el rey Salomón y el rey Hiram de Tiro. Hicieron un pacto entre ellos. Eso es con respecto al pacto entre iguales. Iguales quiere decir personas que están al mismo nivel. Pero también hay un pacto desigual, así se le llama. ¿Por qué? Porque una de las partes que contrata, que hace el trato o la alianza, es superior a la otra que hace el contrato con aquel que es mayor que ellos. Esa alianza, ese tratado, ese acuerdo puede ser entre dos iguales o puede ser entre un superior y una persona inferior. Y en este caso, el pacto de Dios es el pacto de un superior con el inferior. Al inferior se le requiere ciertas cosas
pero el superior hace posible que aquel que haga un pacto lo pueda cumplir, porque él tiene un nivel o una capacidad mayor. Y este es el caso en el pacto entre Dios y el hombre. Por ejemplo, cuando un rey hace un pacto con un vasallo, es un superior sobre un inferior. Pero siempre que uno que está en una posición o en una condición más alta que el otro, el que hace el pacto se compromete, pero también provee al inferior los medios para cumplir la parte que a él le toca. Qué bonito. En el caso de Dios, Dios no solamente hace un pacto de salvación con nosotros, pero Él también provee los medios para que nosotros podamos cumplir ese pacto con Dios. Y hay un asunto muy interesante del pacto también. Todo pacto tiene que ser ratificado con un símbolo, una señal visible. Nosotros diríamos, gracias, hermano, muchas gracias. Nosotros diríamos que en un contrato, en un trato, la señal visible es poner la firma, ¿verdad? Hicimos un tratado, hicimos un pacto, pues firmémoslo y ahí queda la evidencia de que se hizo ese trato. En la antigüedad, siempre el trato incluía una señal visible que fuera recordativo de ese pacto. Por ejemplo, la primera vez que aparece pacto en la Biblia está en relación con Dios y Noé. La primera vez que aparece. Está en el libro de Génesis y podemos leerlo allí en Génesis capítulo 9. Esa es la primera vez en relación con la historia de Noé que aparece la palabra berit o pacto. Dice, en primer lugar, en la primera vez que aparece está en el capítulo 6 y el versículo 18. Y es un pacto de salvación. Dice Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Este es un pacto de salvación. Pero el pacto que Dios hace con Noé y su familia, con su esposa y con sus hijos, incluye no solo la salvación de ellos, pero también abarca más, abarca las cosas que Dios ha creado, los animales, para que también ellos sean salvos junto con Noé y su familia. Esta es muestra de un pacto de un superior con un inferior. Y el superior da más de lo que espera del inferior. Incluye mucho más. Y ese pacto abarca y beneficia a muchos otros alrededor. No es solo con Noé el pacto. El pacto abarca a su familia para salvación de la familia de ellos, para conservar la vida. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que el pacto de salvación que Dios hace con cada uno de sus hijos, muchas gracias, muchas gracias. El pacto de salvación incluye también a nuestra familia. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Pablo le dijo cuando el carcelero le preguntó,
¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Fíjense que la salvación incluye a la casa, así como con Noé y su familia. El pacto que yo hago contigo es también con tu esposa, con tus hijos y con la familia extendida, las esposas de tus hijos, porque el deseo de Dios es salvar a familias completas, no solo a individuos. Ahora, si Dios hace un pacto de salvarlos a todos, y en este caso se salvaron todos, ¿qué hubiera pasado si uno de los hijos de Noé y su esposa no hubieran querido entrar al arca? ¿Se salvarían? Obviamente no. Todavía está la parte de aceptar la salvación que Dios ofrece. Y para aceptar esa salvación, pues tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hemos de hacer para ser salvos. Pero siempre el pacto de salvación incluye a la familia. ¿No es bonito eso, hermanos? Y si nosotros hacemos un pacto de salvación con Dios, Él va a salvar a nuestra familia. Y usted dice, pero es que yo tengo mis hijos que no quieren. Dios va a agotar todos los medios posibles para salvar a toda la familia por la fe tuya. Si tú no lo crees, te voy a mostrar algo que hay mucha gente que no cree siquiera que está en la Biblia, pero es algo increíble. Miren lo que dice. Está en Primera de Corintios en el capítulo 7. ¿Hay alguien aquí que tiene un esposo o una esposa que no están en los caminos del Señor? Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Amén. Ha venido usted a traer su ofrenda. El Señor le bendiga. Alabado sea. Recuerden que esto es precioso y es una promesa del Señor. El pacto de salvación es para nosotros y para nuestra casa, para nuestros hijos. Obviamente Dios respeta la decisión de cada uno, pero el plan de Dios es salvar toda la familia. Y si no se resisten nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestro esposo, nuestra esposa, van a ser salvos porque Dios se comprometió e hizo un pacto. Contigo vienen los demás. Y les iba a leer un texto en Primera de Corintios en el capítulo 7, que algunos no creen que esto está en la Biblia, pero lo dice. Miren lo que dice. Primera de Corintios capítulo 7. Dice, y les preguntaba hace un momento, ¿alguno de ustedes tienen un esposo que aún no ha entregado su vida al Señor? ¿Tiene alguien un esposo aquí que no está en los caminos del Señor y usted quiere verlo en el reino de los cielos? ¿Hay alguien aquí? Veo varias manos. Voy a hacer la pregunta ahora al revés. ¿Hay aquí algún esposo que tiene su esposa que todavía no ha aceptado al Señor? ¿Hay alguien aquí que aún su esposa no ha aceptado los caminos del Señor? Oh, veo varias manos también. Miren lo que dice aquí. Versículo 12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer, versículo 13, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto es tremendo lo que estamos leyendo. Que si alguno tiene su esposa que no es creyente, no la abandone si ella consiente en vivir con él. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es: voy a salvar a tu casa, voy a salvar a tu mujer y a tus hijos. Por supuesto que el esposo o la esposa, en primer lugar, que el creyente le sea fiel al Señor, pero también que el no creyente eventualmente acepte la salvación que Dios le ofrece, pero a través del ejemplo de la mujer que es creyente, o a través del ejemplo del esposo amante que sigue al lado de esa esposa a pesar de que ella no comparte la fe que él tiene. Y muchas veces ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Hay guerra en el hogar, hay diferencias, hay lucha y no hay paz porque uno jala para un lado y el otro jala para el otro. Pero si la persona que es creyente no abandona al esposo no creyente, y no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque obviamente si hay una conducta abusiva de golpes y otras cosas, la Biblia dice que ninguno está obligado a mantenerse en esa situación. Pero si el creyente se mantiene al lado del no creyente y sigue orando por él y le da el ejemplo, eventualmente el no creyente va a abrir su corazón por el ejemplo y va a ser salvo él, y también sus hijos son santificados en el hogar establecido, y el Señor cumplirá la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bonito, ¿verdad? Lo que es el pacto que Dios hace, el pacto de salvación. Ahora, en el caso de Noé, si vamos al capítulo 9, nos dice que cuando salieron del arca, después de que Dios cumplió la promesa de él de salvarlos. Pero si ustedes se fijaron en el capítulo 6 de Génesis, la primera vez que aparece la palabra pacto, que está en el versículo 18, dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y también todos los animales, para salvarles la vida. Ahora, después que viene la destrucción y los únicos que se salvan son los que entraron en el pacto y obedecieron a Dios, construyeron el arca y entraron dentro del arca. Ahora, cuando salen del arca, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Génesis 9, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, toda la familia. Y con Noé pues va su media naranja, ¿verdad? Su esposa, y con los hijos las esposas de ellos. Están todos incluidos. Y les dice Dios: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Fíjense, primero Dios les dijo: estableceré mi pacto. Pero Él primero toma la iniciativa, los salva de la destrucción que viene sobre el mundo. Pero ya después que pasa el diluvio y salen del arca, Dios dice: ok, ahora vengan, vamos a hacer un pacto con ustedes, con sus familias y también con toda carne, porque el pacto de Dios incluye
a otros, a los animales también. Dice el versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que aquí está el pacto que Dios hace con Noé, con su familia y aún con sus descendientes y con todos los animales que fueron salvos y los descendientes de ellos. No voy a destruir nunca más la tierra por un diluvio. Pero entonces, en ese pacto de salvación que Dios hace, viene lo que les decía hace un momento, el símbolo, la señal del pacto. Y ese es un símbolo visible para que cada vez que se vea esa señal, le podemos llamar, señal o sello. Hoy en día le llamaríamos sellar el documento del contrato, del pacto, ¿verdad? Pero en esa época Dios lo hacía, y entre los hombres también hacían lo mismo, de dar una señal de ese pacto. Y dice el versículo que sigue, el 12. Y Dios dijo, esta es la señal. Fíjense, la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Ahí está, señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así que, si ustedes se fijan, hay una señal visible del pacto. Y ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona esto del pacto. Quiero decirles que no hay salvación sin pacto. Para ser salvos hay que hacer un contrato, un pacto. Dios es el que salva, el hombre no puede hacer nada para salvarse, pero el hombre tiene que aceptar el ofrecimiento de Dios y tiene que haber una señal visible de ese pacto. Siempre es así, una señal del pacto. Y por cierto, todas las veces que aparece la palabra pacto en la Biblia, en referencia con Dios, siempre está de por medio que la persona que hace el pacto, no solamente hay una señal visible, pero hay también algo que se entrega al otro como señal del pacto. En este caso, Noé ofrece una ofrenda a Dios. La señal del pacto es el arco en las nubes, el arco iris. Y me detengo un momentito. Dios dice, veré el arco
iris en las nubes y me acordaré del pacto y lo cumpliré. ¿Cómo puede el hombre ver el arco iris? ¿Alguna vez has visto un arco iris? Siempre, ¿verdad? Que aparece el arco en las nubes. Pero ¿saben ustedes que para poder ver el arco iris tenemos que estar de espaldas al sol? No sé si ustedes notaron eso. Mucha gente no se da cuenta. ¡Ay, qué bonito arco iris! Pero cuando le estás mirando, lo que tienes atrás tuyo es el sol. Si tú miras hacia el lado del sol, no lo puedes ver. Tienes que darte vuelta de espaldas al sol y mirar para poder ver el arco iris. Eso también es un símbolo. Que el pacto entre Dios y el hombre tiene que ser de espaldas a lo que los seres humanos adoran como si fuera Dios. Porque en la antigüedad la adoración al sol era algo que estaba difundido en todas las naciones paganas que no habían hecho pacto con Dios. En lugar de mirar hacia la señal del pacto, dando la espalda, y esa señal la pone Dios en el cielo, dando la espalda al sol, los que adoran al sol miran hacia el sol y se postran delante de él. Vean, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando el mismo pueblo de Dios le dio la espalda a Dios para adorar al sol. Ezequiel capítulo 8 dice en el versículo 15: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. El oriente es el este, por donde sale el sol, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Siempre que sale el arco iris, sale en el occidente, nunca al este, siempre es al oeste, al lado contrario de donde está el sol. Pero vean qué interesante. También el lugar del santuario, donde estaba la morada de Dios, y el lugar santísimo, la puerta del santuario está hacia el este, pero cuando uno entra por la puerta tiene el sol detrás, y cuando adora a Dios en su santuario, siempre es hacia el lugar santo que está al oeste y le da la espalda al sol. Pero aquí dice que estos que estaban haciendo abominación con Dios tenían vueltas las espaldas. Si aquí está el santuario, yo adoro mirando hacia el santuario, pero si me doy vuelta, le doy la espalda a Dios, al santuario, y adoro al sol hacia el este. Bueno, solo un detalle con respecto al arco iris, pero es muy interesante. Volviendo ahora, que nunca el que hace pacto viene con las manos vacías. Siempre trae una ofrenda para presentar a Dios. Y allí mismo en el libro de Génesis, si volvemos, encontramos lo que hizo Noé al salir del arca. Dice en el capítulo 8 del libro de Génesis, versículo 15 en adelante. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él,
Y todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Pero miren lo que sigue. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Noé levantó un altar y sacrificó ofrenda de olor grato a Jehová. Y Jehová recibió la ofrenda y llegó hasta su presencia el olor grato de la ofrenda de Noé. Y ahí fue donde Dios dijo: voy a hacer un pacto. Y este pacto va a ser que nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Y entonces Dios dio la señal del pacto, que fue el arco iris. Todas las veces que ustedes encuentran mencionado un pacto en la Biblia entre Dios y el hombre, siempre hay de por medio ofrenda, sacrificio a Dios. Ojalá tuviéramos el tiempo para estudiar todos los ejemplos del pacto entre Dios y sus hijos. Les voy a dar un ejemplo más. Ahora vamos a ver el pacto con Abraham. Y esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Un pacto entre él y Abraham y sus descendientes de darle la tierra prometida. Pero miren lo que está antes del pacto. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Los animales divididos, ¿qué es esto? Vayan un poquito antes. Versículo 8, Jehová le pide a Abraham, le dice que va a hacer este pacto con él y con sus descendientes, pero no a través del siervo Eleazar, sino que le iba a dar un hijo, y con él y con sus descendientes, con los hijos de él, iba a hacer este pacto de salvación. Y le dice Abraham a Dios, versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Si leen en el versículo 3, Abraham le dice a Dios: mira que no me has dado prole, no tengo hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
El que me va a heredar es este esclavo, porque no tengo hijo propio. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, Abraham, todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Qué interesante. Hubo un sacrificio de animales y los partió. Y la espada desenvainada de fuego de Jehová pasó como señal del pacto entre medio de los animales partidos. Y allí hizo pacto Dios con Abraham. Y de ahí sale el pueblo escogido que leímos al principio. Vosotros sois un pueblo escogido por el pacto que hice con vuestros padres, que les daría la tierra que ahora van a heredar. Dios no solamente prometió, sino que cumplió su pacto, solo que les había dicho que iban a estar esclavos en Egipto por 400 años. Y después de eso, Dios se levantó para cumplir el pacto. Ahora, hay algo muy interesante con respecto al Dios del pacto, y es su nombre, el que hace el pacto. Les voy a leer un versículo más. Ahora vamos al libro de Éxodo, 400 años después del pacto con Abraham. Y recuerden, en el pacto también hubo una ofrenda de por medio, un sacrificio hecho a Dios. 400 años más tarde, Dios ahora se apresta a cumplir su promesa y llama a Moisés y le dice en la zarza ardiente donde Dios se le apareció, yo soy Jehová. Y Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Dice el versículo 7 de Éxodo 3. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Llegó el momento, los 400 años que Dios les había dicho, que los iba a sacar de esa tierra y les iba a dar la tierra prometida. Ahora, Moisés le dice a Dios, bueno, yo voy al pueblo de Israel y le digo que tú me enviaste. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es ese Dios que te mandó? Qué pregunta tan extraña, ¿verdad? Que el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido, pregunte, fíjense, yo llego, versículo 13, le dice Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 400 años había estado
el pueblo, los descendientes de Abraham en Egipto, y se habían acostumbrado a que los egipcios tenían muchos dioses. Pero ellos tenían el Dios de sus padres. Y sin embargo, y si me preguntan, ¿cuál Dios me envió? ¿Cuál es su nombre? Qué pregunta tan rara, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y ahora Dios les revela y les da ese nombre. Miren lo que dice. Y esto tiene que ver con el pacto, ahorita lo vamos a ver, muy importante. ¿Quién es el que pacta? Dios le dijo a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. El verbo ser en hebreo se dice hayaj. Hayaj. El verbo ser. Y yo soy se dice heyejí. ¿Cuál es su nombre? Heyejí. Yo soy. Heyejí está, el verbo ser está conjugado en la primera persona del singular del presente del indicativo. Si te acuerdas de la gramática, ¿verdad? Primera persona del singular del presente del indicativo. Es decir, está en presente. No dijo Dios, yo soy el que fui. No dijo Dios, yo soy el que seré. Lo dijo en presente. Yo soy. Yo soy. Eso se dice en hebreo, heyejí. Heyejí, del verbo hayaj, ser. ¿Okay? Además, le dijo Dios a Moisés, después de haberle dicho, diles que yo soy, me envió a vosotros. Le dice Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, aquí está en español el nombre, Jehová. ¿Pero saben cuál es ese nombre en hebreo? Ahí en mi Biblia tiene un numerito 1 y al pie de la página, en Reina Valera del 60, dice, el nombre Jehová representa, en español, el nombre divino, Yahweh, exactamente, Yahweh, Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo hayaj, el verbo ser. Es decir, heyejí quiere decir yo soy. Hayaj quiere decir ser, ser, el verbo ser. Pero Yahweh quiere decir el que es, el que es, el que existe. Fíjense, del mismo verbo hayaj, heyejí, yo soy, y Yahweh, el que es, el que es. Eso es lo que significa, está en participio. El participio es el que, comienza diciendo el que en español. En hebreo solo se cambia la forma del verbo, la conjugación, pero en español algunas formas de conjugar, nosotros por ejemplo para decir el pasado decimos el que ha sido y le agregamos el que ha sido, ¿verdad? En hebreo, el participio es parte de cómo se conjuga el verbo, del mismo verbo hayaj. Si yo quiero en participio en español decir del verbo caminar, el participio es el que camina. El verbo comer, el que come.
el verbo amar, el que ama. Pero del verbo ser, el que es. Y eso es lo que significa Yahweh, el que es. No el que fue ni el que será, el que es. Porque para Dios, Él es. Él es, siempre ha sido. Yahweh, el que es. Para Dios no hay ni pasado ni hay futuro, porque Él creó el tiempo. A ver si lo entendemos. El tiempo lo hizo Dios. El espacio lo hizo Dios. Así que él no está ni sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni al cambio tampoco. Él es inmutable, Él es eterno y Él es incambiable, que no cambia. Yo, Yahweh, no cambio. Qué tremendo, el eterno es una manera de traducirlo también a Yahweh. El eterno, el que siempre es. Por ejemplo, nosotros decimos, oh, eso pasó. Y otra cosa que aún no ha sucedido, decimos, eso va a ser. Pero para Dios, el pasado no pasó. Todavía es. Y el futuro, para Dios no va a ser, es ahora. Porque como Él está presente en todo momento, en todo lugar, en el pasado y en el futuro, Él está allí. Porque Él creó el tiempo y creó el espacio. Él está en todas partes, en el pasado y en el futuro. Para Él es presente. Por eso Él nos escoge y nos conoce desde antes de que nazcamos, como dijimos al principio, porque para Él no está sujeto al tiempo. Él ve lo que va a venir y hasta sabe lo que yo voy a escoger libremente, todavía cuando no nací, porque Dios está viviendo en el futuro y está viviendo también en el pasado. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? No lo entendemos humanamente. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo, pero para Él el tiempo no existe. ¿Para qué va a contar Dios el tiempo si siempre ha sido? Nosotros contamos el tiempo porque nosotros pasamos por el tiempo, pero el tiempo permanece para siempre. Dios lo creó de esa manera. Son cosas muy profundas de entender, pero entonces Dios se manifiesta como Yahweh. Y ahora vamos a ver un versículo más. Miren lo que dice. Esto es allí mismo en Éxodo en el capítulo 6. Dios lo manda a Moisés a ir a Faraón. Dice el versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Este es Dios salvando a su pueblo de Egipto. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Heyehi Yahweh. En hebreo, Heyehi Yahweh. Yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Quiere decir que el nombre Jehová no se conocía antes de que Dios se lo reveló a Moisés? ¿Se conocía o no se conocía? Sí se conocía. Ustedes pueden ir al libro de Génesis, cuando Dios habla con Abraham y le da su nombre. Aquí en cualquier parte de la historia, por ejemplo en Génesis 18, versículo 13, entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara?
Versículo 17, y Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y Abraham conocía el nombre, porque él le llama Jehová en esta misma historia y en toda la historia de Abraham. El nombre Jehová era conocido. Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová, en el capítulo 12, y Abraham le dice, Señor Jehová. Entonces, ¿por qué ahora Moisés dice en Éxodo capítulo 6, yo le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente? Eso en hebreo se dice El Shaddai, el Dios omnipotente. Así yo me presenté a ellos, mas en mi nombre, Yahweh, Jehová, no me di a conocer a ellos. Parece una contradicción, porque tanto Abraham como Isaac como Jacob conocían el nombre de Dios y lo llamaban por ese nombre. ¿Y por qué ahora Dios le dice esto a Moisés? Sigamos leyendo. También establecí mi pacto con ellos. Ahí viene el berit, el pacto. Establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán como la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, versículo 6, dirás a los hijos de Israel, Heyehi Yahweh, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová, yo Yahweh. ¿Saben lo que esto significa? Obviamente no significa que nadie conocía su nombre hasta ese momento, porque desde la primera hoja de la Biblia dice en Génesis, cuando Dios creó al hombre, y Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Está en la primera hoja de la Biblia el nombre Jehová, Yahweh. Era conocido por ese nombre, pero no por lo que el nombre significa. El nombre Yahweh, aparte de significar yo soy el que es, el significado más importante del nombre Yahweh es el Dios que cumple su pacto. Me conocieron como el Dios que promete, el Shaddai, el omnipotente. Pero en mi nombre quiere decir en mi manera de actuar, en mi carácter como Jehová, todavía no me han conocido. Porque hasta ahora prometí, pero ahora voy a ser el Dios que cumple su pacto. Eso es lo que significa esta expresión. Soy el Dios del pacto, que cumple su pacto. Oh, mis hermanos, esto es algo maravilloso. Jehová, Yahweh, es el Dios del pacto y Él es el que hace pacto de salvación. Y si ustedes se fijan, hasta entonces Dios había librado a Noé de la destrucción. Y ese fue Jehová el que hizo el pacto, el que libra
el que redime. Pero ahora su pueblo escogido, a los descendientes de Abraham, no los había librado todavía. Y no los había librado porque él mismo había dicho, van a vivir como extranjeros y van a habitar en tierra extraña en Egipto por 400 años. Pero al final de eso, yo los voy a librar y los voy a sacar con poder y los voy a establecer en la tierra que les prometí. Pero todavía Dios no lo había cumplido, todavía estaban de esclavos en Egipto. Pero ahora Dios se manifiesta como el que cumple su pacto de redención. ¿Notaron lo que leímos ahí en el capítulo 6? Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis por experiencia que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh. Ahora Dios va a ser conocido por el carácter que representa el nombre Yahweh. El Dios fiel que cumple su pacto. Él prometió, pero ahora lo cumple. El nombre Yahweh tiene que ver con redención, con salvación. Por eso Yahshua viene de Yah, que quiere decir el mismo nombre de Yahweh. La primera parte del nombre de Jesús es Yah, en hebreo Y-A-H. Anótenlo. Y o Y-A-H. Pero esas son la primera sílaba de Yahweh. ¿Ok? Yahweh. Y-A-H y luego W-E-H. Ese es Yahweh. Pero el nombre de Jesús es Yahshua. ¿Y qué quiere decir? Yah es Jehová. Y Shua quiere decir Salvador, Salvador. Eso lo pueden leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 1, cuando el ángel le pone el nombre al bebé que iba a nacer. Mateo, capítulo 1, el ángel se le aparece a José y le dice, no temas de recibir a María, tu esposa, por mujer, aunque está embarazada y tú sabes que no es tuyo el niño que viene en camino. Versículo 20. José, le dijo el ángel, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, en hebreo Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús o Yahshua en hebreo significa Jehová es Salvador. Jehová es el que cumple la promesa de salvación con sus hijos, con sus esposas, con sus descendientes, a todo aquel que le acepta por Dios, que le recibe y que hace pacto de salvación con él. Ahora, en el Antiguo Testamento todos los pactos se ratificaban con sangre de animales. Noé sacrificó animales, Abraham sacrificó animales, Isaac sacrificó animales en relación con cada pacto que Dios hizo con cada uno de ellos. Fíjense en Éxodo
capítulo 24, un texto muy interesante. Éxodo 24, dice versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre de los animales que habían sacrificado y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. He aquí la sangre del pacto. Y hermanos, ustedes saben que ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios se comprometió a ser su Salvador y el pueblo se comprometió a obedecerle, a hacer su voluntad. Porque ahora le pertenecen, porque Él los compró con la sangre. En el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto que se hace. Y miren ustedes cómo Jesús lo dijo en San Mateo, en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26, y en el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de esta copa todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay un nuevo pacto y el nuevo pacto se ratifica con la sangre de Jesucristo mismo, como de cordero inmolado por nuestra salvación. Y no solo por la nuestra, sino por toda nuestra familia, por nuestros hijos. La sangre del pacto, del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. Sí, mis queridos hermanos y amigos, hay un pacto solemne que Dios hace con su pueblo, y este pacto es de salvación. Y siempre está de por medio la señal del pacto. En el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la señal del pacto con Abraham? ¿Hubo sacrificio de por medio? Sí. ¿Hubo sangre derramada? Sí. Pero ¿cuál es la señal? Con Noé la señal del pacto fue el arco iris, pero también hubo sacrificios que hizo Noé. Sí, eso es muy hermoso, esa historia. Sí, esa es una historia muy hermosa. Pero ¿cuál es la señal del pacto con Abraham? La circuncisión, y eso lo pueden leer en Génesis 17. Esta es la señal del pacto que hago contigo y con tus descendientes para siempre. Y le dice que tiene que circuncidar a su hijo que Dios le había dado, a Isaac. Y de ahí en adelante viene la circuncisión. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto en la sangre de Cristo? ¿Cuál es? Sí, la sangre es el sacrificio que se hace, que se ofrece a través del pacto. Pero ¿cuál es la señal del pacto? Muy bien, hermana, muy bien. Vamos a leerlo. En el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Dice así. Versículo 11. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Escuchen bien. Esto lo pueden leer en Génesis capítulo 17.
Génesis capítulo 17, que se titula todo el capítulo La circuncisión, la señal del pacto. La circuncisión, la señal del pacto. Y dice el versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Será circuncidado todo varón. Este es el pacto, dice Dios. Y específicamente le llama a la circuncisión la señal del pacto. La señal del pacto. Ahora en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2, encontramos que dice que nosotros somos circuncidados, Colosenses 2:11, en la circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión del nuevo pacto? Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está la señal del pacto. El bautismo es la señal visible de que aceptamos el regalo de salvación de Dios, que entramos en pacto de salvación con él. Mi pregunta para ti en esta hora es: ¿has entrado tú en ese pacto de salvación con el Todopoderoso a través de Jesucristo su Hijo? ¿Tienes a Cristo para ser salvo? ¿Tienes la señal del pacto en tu vida? No es por nada que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere ya está condenado. El bautismo es la señal del pacto de salvación con Cristo. Quiero terminar en esta hora leyéndote un versículo más que habla del pacto y está en el libro de Salmos, en el Salmo 50. Salmo 50. Aquí está hablando de ese día cuando Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dice en el versículo 3 del Salmo 50. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. En ese día, cuando Dios va a juzgar a todos los seres humanos, llamando por testigo al cielo arriba y a la tierra abajo para juzgar a su pueblo, dice el versículo 4, convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y el versículo que sigue dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios va a recoger un día a su pueblo, va a venir a juzgar. Y todos aquellos que hayamos hecho pacto de salvación con Él, Él nos va a recoger, nos va a juntar para llevarnos con Él y estar con Él por toda la eternidad. Y en ese día se va a cumplir la promesa del Señor. Hasta ahora le hemos conocido como el Dios
que promete, pero un día va a ser el Dios que cumple el pacto. Así como lo hizo con el pueblo de antaño de Israel, les prometió y lo cumplió. Ahora Él dijo, me voy, pero vendré otra vez y os juntaré conmigo, os recogeré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha prometido y Él va a cumplir. Y queda muy poquito tiempo para que Él cumpla a su pueblo, para que Él cumpla el pacto, la promesa que Él les hizo. Y en ese día Él dirá, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Pero también el Señor espera que en reconocimiento por su soberanía y su amor, nosotros le traigamos ofrenda al Señor, ofrenda de sacrificio para con Él. El pacto incluye, muchas gracias. El pacto incluye que nosotros aceptemos el ofrecimiento de gracia, que hagamos ese pacto. Yo seré, dice Dios, vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, dice el Señor. Pero también que hagamos pacto con sacrificio. Nosotros le demos a Él de lo que Él nos ha dado para mostrar que le amamos. Esa es la manera como demostramos nuestro amor a Él. Y en esta hora he visto a muchos de ustedes acercarse aquí y hacer este pacto de amor, de salvación, porque si tú fuiste salvado por la sangre de Cristo, tú también puedes ser un instrumento de salvación para otros. Y el Señor te llama a ser ese instrumento en sus manos, haciendo un pacto con sacrificio con Él para la salvación de las almas. Esa es la razón por la cual Él nos escoge para ser sus hijos. El texto que leímos, vosotros sois un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que yo he escogido. ¿Pero para qué? El apóstol Pedro lo cita de esta manera en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, mi hermana, recuerda lo que dijimos al principio. Cuando Dios hace un pacto, Él no solamente cumple lo que Él promete, pero Él también hace posible que sus criaturas puedan cumplir la parte que a ellos les corresponde. Él nos da para que nosotros le demos a Él. De lo recibido de tu mano te damos, dice Deuteronomio. De lo recibido de tu mano te damos. Y en esta hora les vamos a dar la oportunidad de aquellos que están haciendo este pacto de amor con el Señor. Ya Cristo ratificó el pacto con ustedes a través de su sangre. Pero ahora que ustedes lo aceptan y reciben la señal del pacto, que es el bautismo, entonces en agradecimiento al Señor por habernos salvado, por habernos redimido, le damos al Señor para su obra, para seguir salvando a otros. La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y así como tú conociste este bendito mensaje de salvación, porque alguien invirtió para que este canal estuviera en el aire. Alguien que había sido salvo y dijo, yo hago este pacto para la salvación de otro. Y llegó a ti el conocimiento. Ahora te toca a ti mostrarle al Señor tu pacto de amor con Él. 4:4:1. Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar?
Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba. Heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria. Las trompetas lo anunciarán. Y entonces se oirá al Maestro, que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Señor, y hoy le hemos respondido: heme aquí, Señor, cuenta conmigo para la salvación de las almas. Al orar quisiera preguntar, amén, amén. Antes de orar quisiera preguntar si hay alguna persona aquí presente que aún no ha hecho ese pacto de salvación contigo, con Dios el día de hoy. Si hay alguno hoy que quiere decir: pastor, ore por mí, yo tengo que tomar ese paso. He aceptado a Cristo en mi corazón, pero quiero tener la señal del pacto en mi vida, que es el bautismo. Si hay alguien aquí presente, yo quisiera orar especialmente por esa persona. Quizás Dios lo trajo aquí hoy para tomar esta decisión, para prepararse para el bautismo. Y no quiero pasar por alto esta oportunidad de orar especialmente por esa alma. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Allá la hermanita, amén, hermana, amén. ¿Alguna otra persona que Dios trajo aquí? Amén, joven, el Señor te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien más que quieren que oremos por usted? Amén, amén. Qué bonito es verles, hermana, el Señor te bendiga, hermano.
El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Si tú me estás viendo a través del canal, a través de las redes sociales, de tu teléfono, donde quiera que estés, yo quiero invitarte en el nombre del Señor a tomar esta decisión de aceptar a Cristo. Lo único que tienes que hacer es aceptar el ofrecimiento que Dios te da. Parece muy simple, pero el Señor te llama a hacer un pacto de salvación con Él. Y esta es tu oportunidad. En el día del juicio no podrás decir que Dios no te ofreció la salvación. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y tus descendientes. Amén, hermanita. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Acércate aquí. Vamos a orar por ti en esta hora. Ven en el nombre del Señor. Hermanito, ven, acércate aquí para que oremos por ti. Ven, acércate. Y si hay alguien más que necesita pasar, este es el momento. Amén, el Señor te bendiga. Sí, pueden todavía traer sus ofrendas y depositarlas aquí. Amén. Amén, el Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. May the Lord bless you. We're so happy to have you here. Amén. Amén. Por toda su familia. Toda su familia. Amén. Amén. Señor te bendiga, joven. Sí, hermanita. Vamos a orar con fe. Y vamos a presentarle al Señor a estas preciosas almas para Él. ¿Hay alguien más? Anybody else wants to accept the offer that Jesus is putting in front of you today? All you have to do is say, I want to, Lord. I want to. I want to receive the offer that you're giving me today. ¿Alguna otra persona? Y tú que me ves allí por la pantalla donde estás, dile lo mismo al Señor. Señor, vengo a ti arrepentido. Quiero que tú me limpies. Quiero que tú me perdones, que tú me salves. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero le falló al Señor. Y quiere decir en esta hora, pastor, ore por mí. Yo quiero tener un nuevo comienzo. Quiero tener una reconciliación con el Señor en esta hora. Si ese es tu caso, te invito a que pases también aquí adelante en el nombre del Señor. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, acércate. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Y si no puedes arrodillarte, you may kneel down. Thank you. Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor te recibe. El Señor te perdona. Él es fiel para con aquellos que entran en relación de pacto con Él. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí adelante hay un grupo de hijos tuyos. Tú conoces su vida, tú conoces su entrar, su salir. Te quiero pedir por cada uno de ellos. Tú los llamaste, Señor, y tú dices en tu palabra que nadie puede venir a ti si el Padre que te envió a este mundo no los llamare, no los trajere. Y están aquí porque tú los llamaste. Han usado ese libre albedrío, ese poder de decidir, aceptar tu oferta en este día.
y por eso están aquí. Hay muchos más, Señor, que a través de los medios de comunicación han escuchado este mensaje de ese Dios que cumple el pacto y la promesa de salvación. Y ahora te conocemos como ese Dios que cumple a través de Jesucristo, porque en Él, en Yeshua, está todo el cumplimiento de las promesas. En Él, las promesas de Dios son un sí y un amén para gloria de su nombre. Te entregamos estas almas a tu cuidado y protección. Permite, Señor, que muy pronto puedan sellar su pacto de salvación contigo y recibir la señal del pacto a través del bautismo. Bendice, Señor, a los que hoy han venido arrepentidos a reconciliarse contigo. Sana sus heridas. Dales tu Espíritu Santo para caminar tomados de tu mano. Y te pido, Señor, que bendigas a cada persona que con corazón agradecido y con sacrificio ha hecho esta promesa, ha dado esta donación para la proclamación de tu mensaje. Los que pasaron aquí al frente y pusieron sus donativos, sus sobres, bendícelos, Señor. Dales los medios para seguir trabajando a favor de tu causa. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación han llamado. Gracias por cada uno que se ha hecho presente y que tu Espíritu Santo complete en ellos la obra que ha comenzado para el día de la redención. Gracias porque sabemos que tenemos lo que te pedimos, no porque te lo pidamos solamente, sino porque tú has comprometido tu palabra y has demostrado que eres un Dios que cumple el pacto. Nunca has fallado. Y la prueba más grande de eso es la cruz del Calvario, donde Jesucristo dio su vida para ratificar y confirmar el pacto eterno que se había hecho aún antes de la fundación del mundo para la salvación de la raza humana. Gracias, porque sabemos que tenemos todo lo que te pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Cristo, Él es el sí y el amén para todas las promesas de Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.